Hay personas que sonríen contigo pero no quieren tu bien. Hay ojos que te miran con envidia, aunque sus labios digan que te apoyan. Hay ataques espirituales que se lanzan contra tu vida mientras duermes, contra tu familia, contra tu trabajo, contra tu salud, contra tus sueños, contra todo lo que Dios tiene preparado para ti. Y esta noche no vas a quedarte indefenso. Esta noche vas a dormir cubierto por el poder de Dios, que es más grande que cualquier envidia, más poderoso que cualquier ataque espiritual, más alto que cualquier fuerza que se haya levantado contra tu vida. Mientras tú descansas esta noche, Dios está trabajando, destruyendo todo lo que se levantó contra ti, deshaciendo toda obra del enemigo, rompiendo toda cadena que fue lanzada en tu contra. Quédate hasta el final de esta oración, porque algo va a cambiar en el mundo espiritual esta noche a favor de tu vida. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios cómo estás llegando a esta oración esta noche. Puedes escribir protegido si ya sientes la cobertura de Dios, o cuéntanos brevemente cómo Dios te ha protegido en algún momento de tu vida, porque tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer para fortalecer su fe esta noche. Y si esta oración ya está tocando algo en ti, dale like y compártela con alguien que necesita protección espiritual esta noche, porque hay personas que están siendo atacadas ahora mismo y no saben cómo defenderse, y esta oración puede ser exactamente lo que necesitan. Ahora cerremos los ojos y pongámonos de acuerdo en esta oración poderosa. Quiero que antes de que comience la oración, hagas algo muy específico. Quiero que imagines que hay una línea alrededor de tu vida, alrededor de tu hogar, alrededor de tu familia, alrededor de todo lo que te pertenece, y que esa línea está siendo trazada esta noche por la sangre de Jesucristo, que es la cobertura más poderosa que existe en el universo, que ninguna envidia puede cruzar, que ningún ataque espiritual puede penetrar, que ninguna obra del enemigo puede atravesar, porque la sangre de Cristo tiene una autoridad que supera toda autoridad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y esta noche esa sangre está siendo aplicada sobre tu vida y sobre todo lo que te rodea, y el enemigo tiene que retroceder porque no puede estar donde la sangre de Cristo ha sido aplicada. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Dios de los ejércitos, Jehová de las batallas, nos acercamos a ti esta noche en el nombre de Jesús, que es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se dobla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, el nombre que tiene autoridad sobre toda enfermedad y toda maldición, y toda obra del enemigo, y toda envidia, y todo ataque espiritual que se haya lanzado o se esté lanzando contra la vida de quien está escuchando esta oración. Esta noche, venimos no con nuestras propias fuerzas, porque nuestras fuerzas no son suficientes para esta batalla, y tú mismo nos dijiste que la batalla no es nuestra sino tuya, que no es con ejército, ni con fuerza, sino con tu espíritu, que las batallas del reino se ganan, que tú eres el guerrero poderoso que pelea por sus hijos mientras ellos descansan, que así como peleaste por Israel contra el ejército de Faraón sin que Israel tuviera que hacer nada más que avanzar, así esta noche peleas por quien está escuchando esta oración sin que tenga que hacer nada más que confiar y descansar en tu poder y en tu autoridad y en tu amor que nunca falla. Señor, esta noche venimos a ejercer la autoridad que nos diste en el nombre de Jesús, sobre todo lo que se ha levantado contra la vida de quien te está buscando. Tu palabra dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y que toda lengua que se levante en juicio contra nosotros será condenada, porque esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de ti. Esta noche reclamamos esa herencia. Esta noche nos paramos sobre esa promesa, y declaramos que ninguna arma forjada en el mundo espiritual contra la vida de quien está escuchando esta oración va a prosperar, que ninguna envidia va a producir su fruto destructivo, que ningún ataque espiritual va a alcanzar su objetivo, que ninguna maldición va a tener efecto, que ninguna obra del enemigo va a encontrar terreno fértil, porque el terreno de esta vida está cubierto por la sangre de Cristo y consagrado a Dios, y el enemigo no tiene derecho sobre lo que pertenece al Señor. Padre, esta noche, reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de envidia que se haya levantado contra la vida de quien está escuchando esta oración. Toda envidia que venga de personas cercanas o lejanas, conocidas o desconocidas, consciente o inconsciente, expresada o guardada en el corazón.
Toda envidia que haya sido lanzada contra su trabajo, contra sus finanzas, contra sus relaciones, contra su salud, contra su familia, contra sus sueños, contra su ministerio, contra su propósito, contra cualquier área de su vida donde Dios ha estado obrando y que ha generado celos y envidia en quienes no quieren ver su prosperidad. En el nombre de Jesús decreto que esa envidia es destruida esta noche, que no tiene poder para detener lo que Dios tiene preparado, que no tiene autoridad para bloquear las bendiciones que Dios quiere derramar, que no tiene efecto sobre el destino que Dios diseñó, porque lo que Dios bendice no puede ser maldecido, y quien está escuchando esta oración está bendecido por el Dios del universo, y esa bendición no puede ser anulada por ninguna envidia humana. Señor, reprendo también esta noche todo ataque espiritual que se haya lanzado contra quien está escuchando esta oración, todo ataque contra su mente, contra su paz, contra su sueño, contra su salud física, contra su salud emocional, contra su fe, contra su relación contigo. Todo ataque que venga a través de personas, de circunstancias, de situaciones diseñadas por el enemigo para desviar, para desanimar, para debilitar, para hacer que suelte lo que Dios le dijo que sostuviera, para hacer que abandone lo que Dios le dijo que persiguiera, para hacer que dude de lo que Dios le prometió. En el nombre de Jesús, decreto que todos esos ataques son destruidos esta noche. Que las estrategias del enemigo contra esta vida son expuestas a la luz y desmanteladas por el poder del Espíritu Santo. Que todo plan que fue trazado en la oscuridad contra quien te busca esta noche es anulado por la autoridad del nombre de Jesús, que es más alto que todo nombre y más poderoso que toda fuerza. Dios mío, esta noche levanto un muro de fuego alrededor de quien está escuchando esta oración, tal como prometiste en tu palabra que serías muro de fuego alrededor de tu pueblo y gloria en medio de él. Que ese muro de fuego sea real esta noche. Que ningún mensajero del enemigo pueda cruzarlo. Que ninguna influencia negativa pueda penetrarlo. Que ningún espíritu de tormento pueda acercarse mientras esta persona duerme. Que los ángeles que tú tienes asignados para guardar a tus hijos estén activos esta noche, en posición de guardia, alrededor de esta persona, y de su hogar y de su familia. Porque tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y esta noche ese campamento de ángeles es real y está activo y es una protección que el enemigo no puede penetrar. Padre, esta noche oro específicamente contra las maldiciones enviadas. Hay personas que en algún momento de la vida han sido objeto de palabras de maldición pronunciadas con intención de dañar, de deseos negativos formulados contra su éxito, de rituales o de prácticas que buscaban abrir puertas espirituales negativas en su vida, de palabras de muerte pronunciadas sobre sus sueños o sobre su persona, por bocas que tenían o creían tener alguna clase de autoridad espiritual para hacerlo. Esta noche, en el nombre de Jesús, decreto que toda maldición enviada contra quien está escuchando esta oración es destruida. Que toda puerta que fue abierta por esas maldiciones es cerrada con llave por la sangre de Cristo. Que todo derecho legal que el enemigo creía tener sobre esta vida por esas maldiciones es anulado por la obra completa de la cruz, donde Jesús se hizo maldición por nosotros, para que nosotros recibiéramos la bendición prometida a Abraham. Que la maldición no puede prosperar sobre la vida que está bajo la cobertura de quien se hizo maldición para que nosotros fuéramos libres. Señor, esta noche intercedo por quien está escuchando esta oración y que ha sentido en los últimos tiempos que hay algo que bloquea sus avances. Que cada vez que está a punto de alcanzar algo importante, algo lo detiene. Que hay una resistencia inexplicable en ciertas áreas de su vida que no responde a los esfuerzos naturales. Que hay un patrón de obstáculos que parece repetirse de maneras que van más allá de la coincidencia. Que hay una sensación de que algo en lo espiritual está trabado. Que hay puertas que deberían haberse abierto y no se han abierto. Que hay provisiones que deberían haber llegado y no han llegado. Que hay conexiones que deberían haberse producido y no se han producido. Padre, si hay alguna atadura espiritual, alguna maldición generacional, algún voto o pacto que fue hecho en el pasado por generaciones anteriores que está produciendo esa resistencia, esta noche lo identificamos y lo rompemos en el nombre de Jesús. Que toda cadena generacional que ha estado limitando el avance de esta vida
sea rota esta noche por el poder del Espíritu Santo. Que lo que fue atado por generaciones anteriores sea desatado por la autoridad de Cristo, que dice que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Esta noche desatamos. Esta noche liberamos. Esta noche declaramos que las cadenas generacionales no tienen más autoridad sobre esta vida porque Cristo las rompió en la cruz, y lo que Él rompió permanece roto. Dios de toda la creación, esta noche decreto abundancia sobre quien está escuchando esta oración. Decreto favor. Decreto apertura de puertas. Decreto que lo que el enemigo intentó bloquear es desbloqueado en el nombre de Jesús. Decreto que lo que fue retenido es liberado. Decreto que lo que fue demorado llega ahora en el tiempo perfecto de Dios. Decreto que lo que fue robado es restituido, porque tu palabra dice que el ladrón cuando es encontrado debe restituir, y esta noche el ladrón fue encontrado, y la restitución comienza. Padre, mientras quien está escuchando esta oración, descansa esta noche, que tu Espíritu Santo esté activo en lo espiritual, haciendo lo que no se puede hacer en lo natural, deshaciendo nudos que el enemigo ató, cerrando puertas que el enemigo abrió, limpiando atmósferas espirituales que fueron contaminadas, restaurando lo que fue dañado por los ataques, fortaleciendo lo que fue debilitado por la envidia, construyendo en lo espiritual los fundamentos de lo que va a manifestarse en lo natural en los días que vienen, porque la batalla se gana primero en lo espiritual y luego se ve en lo natural, y esta noche la batalla espiritual está siendo ganada por el poder de Dios que nunca pierde. Gracias, Padre, porque eres el Dios que pelea por sus hijos. Gracias porque ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Gracias porque la sangre de Jesús es la cobertura más poderosa que existe. Gracias porque esta noche, quien está escuchando esta oración va a dormir protegido, cubierto, guardado, bajo la sombra del Altísimo, donde ningún mal lo alcanza y ninguna plaga se acerca a su morada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre eterno, Dios de los ejércitos, Jehová de las batallas, aquí estamos de nuevo en tu presencia porque la guerra espiritual no descansa, y nosotros necesitamos que tú tampoco descanses en tu vigilancia sobre la vida de quien está escuchando esta oración, que tus ángeles sigan en posición, que tu muro de fuego siga activo, que tu cobertura siga siendo real y tangible y poderosa sobre cada área de esta vida que el enemigo ha intentado atacar, sobre cada sueño que la envidia ha intentado destruir, sobre cada bendición que fuerzas oscuras han intentado bloquear, sobre cada relación que el enemigo ha intentado contaminar, sobre cada área de salud que los ataques espirituales han intentado dañar, sobre cada aspecto del destino que Dios diseñó para esta vida, y que el enemigo ha intentado desviar, interceptar, retrasar, destruir, porque el enemigo sabe el potencial que hay en la vida de quien te busca esta noche, y por eso ataca, porque lo que no tiene potencial no merece ser atacado, porque los ataques son en cierta manera una confirmación de que hay algo valioso que proteger, algo que el reino de las tinieblas teme que se cumpla, algo que cuando se manifieste completamente va a glorificar a Dios y va a impactar vidas. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere impedir y exactamente lo que tú esta noche estás protegiendo con tu poder, que no tiene límite, y con tu amor, que no tiene fin. Esta noche, Señor, quiero interceder por quien está cargando con el peso de sospechar que hay personas cercanas que no quieren su bien. Esa es una de las situaciones más dolorosas que existen porque mezcla el dolor espiritual con el dolor relacional, porque no solo hay un enemigo espiritual, sino que hay personas de carne y hueso que por envidia o por celos o por amargura o por heridas propias no procesadas, están operando como instrumentos del enemigo, aunque quizás ni siquiera sean completamente conscientes de ello, que sonríen en la cara, pero desean el mal en el corazón, que dicen palabras de apoyo, pero internamente celebran los fracasos, que se acercan con apariencia de amistad, pero buscan información que puedan usar para dañar, que están tan consumidas por la envidia de lo que otro tiene, o lo que otro es, que han abierto puertas espirituales a través de esa envidia que permiten que fuerzas oscuras operen a través de ellas sin que necesariamente haya una intención consciente de hacer daño espiritual. Padre, esta noche da discernimiento a quien está en esa situación. Dame la gracia de no vivir en paranoia, que ve enemigos en todas partes,
porque eso también es una trampa del enemigo, sino el discernimiento sano y equilibrado del Espíritu Santo, que distingue claramente entre las personas que tienen buenas intenciones, aunque sean imperfectas, y las personas cuyo corazón está operando desde la envidia y los celos, de maneras que producen daño real. Que haya claridad sobre quién merece acceso íntimo a los sueños y los planes y las vulnerabilidades, y quién debe ser amado desde una distancia sabia que protege lo que Dios ha depositado en esta vida de la contaminación, que puede venir de la envidia de otros. Y para las personas que están operando desde la envidia contra quien está escuchando esta oración esta noche, no oramos maldición, sino transformación. No oramos venganza, sino misericordia. Oramos que tú, Señor, toques sus corazones, que sanes las heridas que producen la envidia, que llenes los vacíos que la envidia intenta llenar de maneras destructivas, que les muestres tu amor que es suficiente para ellos también, que los liberes de la prisión de la envidia, que destruye más al que la alberga que al que la recibe, porque la envidia es un ácido que consume el recipiente que la contiene antes de dañar a su objetivo. Y esta noche oramos liberación para ellos también, aunque hayan sido instrumentos de ataque, porque tú amas a todos tus hijos y quieres que todos sean libres. Señor Jesús, esta noche reprendo en tu nombre poderoso todo espíritu de Python que se haya enroscado alrededor de la vida de quien está escuchando esta oración, intentando apretar, intentando ahogar, intentando cortar la respiración espiritual, intentando producir una presión constante que agote y que desanime, y que haga que eventualmente se suelte lo que Dios dijo que se sostuviera. Ese espíritu que opera como una boa constrictora que no muerde sino que aprieta, que no destruye de golpe sino gradualmente, que usa la presión acumulada de las circunstancias difíciles y los ataques repetidos y las demoras y las frustraciones para ir apretando hasta que la fe cede y los sueños se sueltan y la resistencia se rinde. En el nombre de Jesús, decreto que ese espíritu es soltado ahora mismo, que su agarre es roto, que la presión es aliviada, que la respiración espiritual es restaurada, que hay espacio de nuevo para respirar, para creer, para avanzar, para sostener lo que Dios dijo que se sostuviera. Padre, esta noche oro por la restauración de lo que fue robado por los ataques espirituales, porque los ataques no solo buscan impedir el futuro, sino también robar el presente, robar la paz, robar el gozo, robar la salud, robar las relaciones, robar la fe, robar la capacidad de disfrutar lo que Dios ha dado. Porque cuando hay un ataque espiritual activo, todo parece más gris, todo parece más pesado, todo parece más difícil de lo que debería ser. Hay una opresión que no siempre tiene nombre claro, pero que se siente como una nube que no se va, como un peso que no tiene explicación natural, como una resistencia que aparece exactamente cuando las cosas estaban a punto de mejorar. Decreto restauración esta noche sobre todo lo que fue robado por esos ataques. Restauración de la paz que fue robada. Restauración del gozo que fue apagado. Restauración de la salud que fue atacada. Restauración de las finanzas que fueron bloqueadas. Restauración de las relaciones que fueron contaminadas. Restauración de la fe que fue debilitada. Restauración de los sueños que fueron aplastados. Restauración del sueño físico que fue perturbado. Toda restauración en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que el ladrón viene solo para hurtar y matar y destruir, pero que tú viniste para que tengamos vida, y la tengamos en abundancia, y esta noche reclamamos esa vida abundante sobre cada área que fue atacada. Dios mío, esta noche levanto en oración la mente de quien está escuchando esta oración, porque uno de los principales campos de batalla espiritual es la mente. Es ahí donde el enemigo lanza sus dardos más agudos, los pensamientos de duda y de miedo y de confusión y de desesperanza, que no siempre tienen origen natural, sino que son proyectados desde el mundo espiritual hacia la mente de los que el enemigo quiere derribar. Esos pensamientos que aparecen sin ser invitados y que siembran dudas sobre las promesas de Dios, que siembran desconfianza hacia las personas correctas, que siembran miedo sobre el futuro, que siembran vergüenza sobre el pasado, que siembran confusión sobre el presente, que producen una niebla mental que no es natural sino espiritual, y que necesita ser disipada no con esfuerzo humano,
sino con el poder del Espíritu Santo. Esta noche decreto claridad mental sobre quien está escuchando esta oración. Que cada pensamiento que no venga de Dios sea identificado y rechazado. Que la mente que fue campo de batalla se convierta en territorio limpio bajo la autoridad de Cristo. Que los pensamientos que sean tomados cautivos a la obediencia de Cristo, y que solo los pensamientos que vienen de lo alto, los que son puros y amables y de buen nombre, los que son verdaderos y honestos y justos, los que edifican y no derriban, solo esos pensamientos tengan libre acceso a la mente de quien está escuchando esta oración. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde el corazón y la mente en Cristo Jesús como un centinela que no duerme y que no permite la entrada de lo que no pertenece. Señor, esta noche también reprendo todo espíritu de tormento nocturno, todo espíritu que usa la noche para atacar, que produce pesadillas, que genera terror nocturno, que despierta con el corazón acelerado y con una sensación de peligro que no tiene fuente visible, que hace que la noche sea un tiempo de miedo, en lugar de un tiempo de descanso y de restauración. Tu palabra dice que el amado de Dios dormirá bien, porque tú le das sueño a tus amados, y esta noche reclamamos ese sueño. En el nombre de Jesús decreto que esta noche no habrá pesadillas ni terror nocturno, ni visitas de espíritus atormentadores en el sueño de quien está escuchando esta oración. Que los sueños de esta noche sean de paz o de revelación divina, pero no de tormento. Que la noche sea lo que tú la diseñaste para ser, un tiempo de descanso y de restauración donde el cuerpo se sana y el alma se renueva y el espíritu se recarga para el día que viene. Padre, esta noche oro por la atmósfera espiritual del hogar de quien está escuchando esta oración, porque los hogares tienen atmósferas espirituales que pueden ser influenciadas por lo que sucede en ellos, por las palabras que se pronuncian, por los conflictos que se producen, por los pecados que se cometen, por los objetos que se tienen, por las personas que entran y salen, por las influencias que penetran a través de las pantallas y de las conversaciones y de las visitas. Y a veces hay una pesadez en el hogar que no tiene explicación natural, una tensión que parece flotar en el aire, una sensación de que algo no está bien espiritualmente en ese espacio. Esta noche decreto limpieza espiritual sobre el hogar de quien está escuchando esta oración. En el nombre de Jesús decreto que todo espíritu que no sea el Espíritu Santo sale de ese hogar ahora mismo. Que toda influencia espiritual negativa que haya entrado por cualquier medio es expulsada por la autoridad del nombre de Jesús. Que la atmósfera de ese hogar es purificada y consagrada a Dios. Que la paz de Dios llena cada habitación, cada rincón, cada espacio de ese hogar. Que cuando cualquier persona entre en ese hogar sienta algo diferente, una paz que no puede explicar, una presencia que no puede nombrar pero que es real, la presencia del Señor que habita en las alabanzas de su pueblo y que cuando es invitado a un hogar, lo transforma con su presencia. Que esta noche ese hogar sea un santuario de paz y de protección divina. Que las paredes de ese hogar sean como las paredes de Jericó al revés, no cayendo hacia adentro, sino construyéndose más fuertes en lo espiritual. Un muro que el enemigo no puede penetrar. Un espacio consagrado a Dios, donde sus habitantes pueden dormir en paz sabiendo que el Señor de los ejércitos está de guardia y que ninguna fuerza del mal puede entrar donde Él habita. Gracias, Padre, porque eres el Dios que pelea por sus hijos. Gracias porque ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Gracias porque la sangre de Jesús es la cobertura más poderosa que existe en todo el universo. Gracias porque esta noche, quien está escuchando esta oración, va a dormir protegido, cubierto, guardado, bajo la sombra del Altísimo, donde ningún mal lo alcanza, y ninguna plaga se acerca a su morada porque tú diste orden a tus ángeles que lo guarden en todos sus caminos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre eterno, Dios todopoderoso, Jehová de las batallas, aquí estamos una vez más en tu presencia, porque la guerra espiritual sigue, y la necesidad de tu protección sigue, y tu poder para proteger sigue siendo el mismo poder que separó el Mar Rojo, el mismo poder que cerró la boca de los leones, el mismo poder que apagó el fuego del horno, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ese mismo poder está activo esta noche sobre la vida de quien está escuchando esta oración. Ese mismo poder está destruyendo todo ataque.
deshaciendo toda envidia, rompiendo toda cadena, cerrando toda puerta que el enemigo había abierto, porque eres el Dios que no cambia, que no se cansa, que no se distrae, que no tiene un momento de debilidad donde el enemigo pueda aprovechar para penetrar la cobertura que pusiste sobre la vida de tus hijos. Eres el guardián perfecto, el centinela que nunca duerme ni se adormila, el escudo que nunca falla, la fortaleza que nunca es penetrada cuando el que busca refugio en ella lo hace con fe genuina y con corazón rendido, como lo está haciendo quien está escuchando esta oración esta noche. Esta noche, Señor, quiero interceder por quien está cargando con el peso de ataques que vienen a través de palabras que fueron pronunciadas sobre su vida con intención de dañar, con autoridad espiritual real o percibida, con el peso de una maldición declarada en voz alta o en silencio, con el poder de una profecía negativa que alguien se atrevió a pronunciar sobre su futuro, con la contaminación de chismes y calumnias que se esparcieron sobre su nombre y su reputación en espacios que no pudo defender, con las palabras de muerte que alguien habló sobre sus sueños diciéndole que nunca lo lograría, que no tenía lo que se necesitaba, que el fracaso era su destino. Esas palabras tienen peso espiritual, Señor, especialmente cuando vienen de personas que tienen o creen tener autoridad espiritual o emocional sobre quien las recibe. Y esta noche venimos a neutralizar ese peso, a cortar esa influencia, a romper el poder de esas palabras en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús decreto esta noche que toda palabra de muerte pronunciada sobre la vida de quien está escuchando esta oración pierde su poder ahora mismo, que toda profecía negativa que fue declarada sobre su futuro es anulada por la palabra de Dios que dice que sus pensamientos hacia Él son de paz y no de mal, para darle un futuro y una esperanza. Que todo chisme y toda calumnia que fue esparcida sobre su nombre es cubierta por la sangre de Cristo que limpia y que restaura la reputación de los que confían en Él. Que toda maldición que fue pronunciada sobre sus sueños y sobre sus capacidades es reemplazada por la bendición de Abraham, que es la herencia de todo hijo de Dios que camina en fe. Que las palabras de los hombres no tienen más poder sobre esta vida que la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que es más que vencedor, que puede todo en Cristo que lo fortalece, que todo le ayuda para bien, que ningún arma forjada contra él prosperará, y esa palabra es la que tiene la última autoridad sobre el destino de esta vida. Dios mío, esta noche oro por quien ha estado experimentando bloqueos inexplicables en el área financiera, bloqueos que no responden completamente a la lógica natural, donde el esfuerzo está presente y la capacidad está presente, y las oportunidades parecen estar presentes, pero hay algo que intercepta los resultados, algo que hace que lo que debería llegar no llegue, que lo que se gana se escape de maneras inesperadas, que haya una filtración constante que no tiene explicación completamente natural. Esa clase de bloqueo financiero puede tener raíces espirituales, Señor, y esta noche las atacamos desde la raíz en el nombre de Jesús. Reprendo esta noche todo espíritu de pobreza y de escasez que haya sido invitado a operar en la vida de quien está escuchando esta oración, a través de maldiciones generacionales, a través de votos de pobreza que fueron hechos por generaciones anteriores, a través de actos de ocultismo o de prácticas espirituales incorrectas que abrieron puertas a espíritus de escasez, a través de envidia de personas que no quieren la prosperidad de este hijo, de esta hija de Dios. En el nombre de Jesús decreto que ese espíritu de pobreza y de escasez es expulsado, y que en su lugar la bendición de Jehová Jireh, el Dios que provee, es activada sobre cada área financiera de esta vida. Que los canales de provisión que fueron bloqueados son desbloqueados en el nombre de Jesús. Que las puertas de favor que fueron cerradas son abiertas por la mano de Dios que abre y ningún hombre cierra. Que la provisión que fue retenida es liberada en el tiempo perfecto de Dios que es ahora, que es esta temporada, que es este momento en que la oración de fe está siendo elevada con autoridad y con convicción en el nombre del Señor. Señor, esta noche también reprendo todo ataque contra la salud de quien está escuchando esta oración. Todo ataque espiritual que se haya manifestado en síntomas físicos inexplicables, en enfermedades que aparecen sin razón clara, en dolores que vienen y van sin diagnóstico preciso, en un agotamiento crónico que va más allá del cansancio natural, en una debilidad que no responde completamente al descanso y a la nutrición, porque tiene componentes espirituales
que la medicina natural no puede abordar completamente. En el nombre de Jesús decreto que todo ataque espiritual que se haya manifestado en el cuerpo de quien está escuchando esta oración es destruido ahora mismo. Que el cuerpo que fue creado como templo del Espíritu Santo es restaurado a su función correcta. Que toda influencia espiritual negativa sobre la salud es expulsada por el poder de la sangre de Cristo. Que Jehová Rafa, el Dios que sana, activa su poder sanador sobre cada célula, sobre cada órgano, sobre cada sistema del cuerpo que ha estado bajo ataque espiritual. Padre, esta noche intercedo por las relaciones de quien está escuchando esta oración, que han sido afectadas por ataques espirituales. Porque el enemigo sabe que las relaciones son una de las fuentes más importantes de fortaleza y de apoyo en la vida humana, y por eso las ataca. Porque si puede aislar a un hijo de Dios de sus relaciones de apoyo, lo hace más vulnerable, más fácil de derribar, más susceptible a la desesperanza y al desánimo. Los ataques contra las relaciones se manifiestan de muchas maneras, en malentendidos que parecen surgir de la nada, en ofensas que se producen sin que haya una razón clara, en distanciamientos que nadie eligió conscientemente pero que fueron sucediendo, en sospechas y desconfianzas que se instalaron entre personas que antes se amaban y se confiaban plenamente, en divisiones que el enemigo sembró a través de palabras mal interpretadas o mal comunicadas. Esta noche decreto restauración sobre las relaciones de quien está escuchando esta oración, que han sido afectadas por ataques espirituales. Que todo malentendido sembrado por el enemigo sea aclarado. Que toda ofensa que fue usada como cuña para separar sea sanada. Que toda sospecha que fue instalada por el enemigo sea disipada por la verdad. Que toda división que fue sembrada sea reparada por el amor de Dios, que es más fuerte que cualquier estrategia del enemigo para separar. Que las relaciones correctas sean restauradas, y que las que no deben ser restauradas sean soltadas con paz y con gracia, sabiendo que Dios tiene las personas correctas preparadas para esta temporada de la vida. Señor, en este momento de la oración quiero que quien está escuchando haga algo muy poderoso. Quiero que en voz alta, aunque sea en susurro, declare estas palabras. Declara conmigo: soy cubierto por la sangre de Jesucristo. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Soy más que vencedor. Dios pelea por mí. El enemigo no tiene derecho sobre mi vida. Estoy protegido, guardado, cubierto. La envidia no me alcanza. Los ataques espirituales son destruidos. Mis sueños son de Dios y Dios los protege. Mi familia está bajo la cobertura divina. Mi hogar es un santuario de paz. Mis finanzas están bajo la bendición de Jehová Jireh. Mi salud está bajo el cuidado de Jehová Rafa. Mi mente está guardada por la paz de Dios. Mi futuro está en las manos del que lo diseñó con propósito y con amor. Y nada, absolutamente nada, puede separarme del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas palabras tienen poder. Esas palabras son armas espirituales. Esas palabras, cuando son declaradas con fe, activan fuerzas en el mundo espiritual que trabajan a favor de quien las declara, porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y esta noche la lengua eligió la vida, eligió la victoria, eligió la cobertura divina, eligió pararse sobre las promesas de Dios en lugar de rendirse ante los ataques del enemigo. Gracias, Padre, porque eres el Dios que pelea por sus hijos. Gracias porque esta noche, mientras quien está escuchando duerme, tú sigues trabajando en lo espiritual, destruyendo todo ataque, deshaciendo toda envidia, rompiendo toda cadena, cerrando toda puerta que el enemigo había abierto. Gracias porque mañana al despertar habrá una paz que no estaba antes, una ligereza que no estaba antes, una certeza de que algo fue roto en lo espiritual esta noche, que se va a manifestar en lo natural en los días que vienen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Jehová de las batallas, aquí estamos una vez más en tu presencia, porque la guerra espiritual no descansa, y nosotros necesitamos que tú tampoco descanses en tu vigilancia sobre la vida de quien está escuchando esta oración, que tus ángeles sigan en posición, que tu muro de fuego siga activo, que tu cobertura siga siendo real y tangible y poderosa sobre cada área de esta vida que el enemigo ha intentado atacar, sobre cada sueño que la envidia ha intentado destruir, sobre cada bendición que fuerzas oscuras han intentado bloquear, sobre cada relación que el enemigo ha intentado contaminar,
sobre cada área de salud que los ataques espirituales han intentado dañar, sobre cada aspecto del destino que Dios diseñó para esta vida y que el enemigo ha intentado desviar, interceptar, retrasar, destruir, porque eres el mismo Dios que fue escudo de Abraham, que fue fortaleza de David, que fue refugio de los profetas, que fue protección de los apóstoles, que fue cobertura de los mártires, que ha sido guardia fiel de cada uno de sus hijos a lo largo de toda la historia, y que esta noche es exactamente lo mismo para quien te busca, el mismo escudo, la misma fortaleza, el mismo refugio, la misma protección, la misma cobertura fiel que nunca falla, y nunca cede, y nunca permite que el enemigo tenga la última palabra sobre la vida de los que están bajo su cuidado. Esta noche, Señor, quiero interceder por quien está cargando con el peso de ataques que vienen a través del sueño. Personas que han tenido experiencias perturbadoras en sus sueños, que se despiertan con sensaciones de opresión o de miedo o de angustia, que no tienen origen en sus propios pensamientos, sino en visitas espirituales que el enemigo envía durante la noche, cuando las defensas conscientes están bajas, cuando la mente no está activa para resistir lo que el espíritu percibe, cuando hay una vulnerabilidad particular que el enemigo intenta aprovechar para instalar miedo, para comunicar mensajes de derrota, para producir una perturbación que se lleva al día siguiente como un residuo de angustia, que no siempre puede ser explicado, pero que es completamente real en sus efectos sobre el estado emocional y espiritual del día. Padre, esta noche, cierro toda puerta espiritual que haya sido usada por el enemigo para producir ataques durante el sueño de quien está escuchando esta oración. En el nombre de Jesús decreto que los sueños de esta noche son territorio de Dios y no del enemigo, que ningún espíritu de tormento nocturno puede acercarse, que ninguna visita espiritual negativa puede producirse, que si Dios decide hablar a través de los sueños esta noche, esos sueños serán de revelación y de paz y de edificación, y no de confusión y de miedo y de tormento. Que quien está escuchando esta oración va a dormir esta noche con la misma seguridad con que durmió el apóstol Pedro en la prisión la noche antes de su liberación, profundamente, sin miedo, completamente en paz, porque había ángeles a su alrededor y el mismo ángel que liberó a Pedro está disponible esta noche para guardar el sueño de quien confía en Dios. Señor Jesús, esta noche reprendo todo espíritu de Jezabel que pueda estar operando contra la vida de quien está escuchando esta oración. Ese espíritu que busca controlar, manipular, intimidar, silenciar, que usa personas como instrumentos para lanzar amenazas y para producir miedo y desánimo, que intentó hacer que Elías huyera de su propósito después de su mayor victoria, que opera a través de la intimidación y de las amenazas veladas y de la manipulación emocional y del control de información y de la creación de narrativas falsas sobre las personas que representa una amenaza para sus objetivos. En el nombre de Jesús, decreto que ese espíritu es atado y que su influencia sobre la vida de quien está escuchando esta oración es destruida, que como el rey Jehú no cedió ante Jezabel, sino que avanzó sin detenerse a hablar con ella, así quien está escuchando esta oración avanza en su propósito sin detenerse ante las amenazas e intimidaciones de ese espíritu. Padre, esta noche, oro por quien ha experimentado el espíritu de Elías después de la victoria. Ese momento de agotamiento y de desánimo, que a veces llega precisamente después de un gran avance o una gran victoria espiritual. Cuando el cuerpo y el alma están agotados por la batalla y el enemigo aprovecha ese agotamiento para instalar el desánimo, para hacer que la persona quiera huir de su propósito, para susurrar que la lucha no vale la pena, que es mejor rendirse, que el esfuerzo es demasiado grande para los resultados que se están viendo. Ese desánimo post-victoria es una de las estrategias más sofisticadas del enemigo, porque llega en el momento en que uno menos lo espera, cuando debería estar celebrando y descansando en la victoria. Señor, que quien está en ese lugar esta noche reciba lo que recibió Elías debajo del enebro, que un ángel llegue con pan recién horneado y con agua fresca y que diga, levántate y come porque el camino es largo todavía para ti. Que haya renovación sobrenatural de fuerzas. Que haya el descanso que el cuerpo necesita para seguir. Que haya la perspectiva correcta que recuerde que lo que parece una derrota en el momento del agotamiento es en realidad el preludio de una nueva etapa. Que después del desierto de Elías vino el encuentro con Dios en el monte Horeb.
que después del desánimo vino la comisión renovada y el compañero de ministerio y la continuación del propósito con fuerzas renovadas. Dios mío, esta noche intercedo por quien ha sentido que su ministerio o su propósito o su llamado está siendo atacado, que cuando intenta avanzar en lo que Dios le dijo que hiciera, encuentra resistencia, que cuando intenta obedecer el llamado, hay obstáculos que parecen multiplicarse, que cuando intenta caminar en el propósito, hay fuerzas que se oponen de maneras que no siempre tienen explicación natural. Esa resistencia al propósito es una señal de que hay algo real que el enemigo teme que se cumpla, que si el propósito no tuviera impacto, no valdría la pena atacar, que el nivel de la resistencia a veces es proporcional al nivel del impacto potencial de lo que se está llamado a hacer. Señor, esta noche destruye toda resistencia espiritual al propósito de quien está escuchando esta oración, que toda oposición que no sea de ti sea removida. Que las puertas que el enemigo cerró sean abiertas por tu mano que nadie puede cerrar. Que los recursos que el enemigo bloqueó sean liberados por tu provisión que no tiene límite. Que las personas que el enemigo alejó sean reemplazadas por las personas correctas que tú tienes preparadas. Que el tiempo que el enemigo robó sea redimido por tu gracia que puede hacer en un día lo que naturalmente tomaría años. Que el propósito que fue retrasado sea acelerado en esta temporada, porque hay un tiempo señalado para cada cosa, y el tiempo señalado para que esto se cumpla está llegando. Y ninguna resistencia del enemigo puede detener lo que Dios determinó que sucediera en el tiempo que Él fijó. Padre, esta noche decreto protección sobre la mente de quien está escuchando esta oración específicamente contra los pensamientos que el enemigo introduce para producir confusión sobre el propósito y la identidad. Porque una de las estrategias más efectivas del enemigo no es el ataque frontal que se puede reconocer y resistir, sino la infiltración sutil de pensamientos que parecen propios pero que no lo son. Pensamientos de duda sobre si el llamado es real. Pensamientos de comparación con otros que parecen avanzar más rápido. Pensamientos de vergüenza sobre los fracasos del pasado que el enemigo usa para argumentar que el propósito no puede cumplirse. Pensamientos de miedo sobre el futuro que producen parálisis en el presente. Pensamientos que suenan razonables y que sin embargo son dardos de fuego del enemigo, diseñados para debilitar la fe y comprometer el avance. Esta noche el escudo de la fe levantado en el nombre de Jesús apaga cada uno de esos dardos de fuego. Que ningún pensamiento de duda sobre el llamado tenga acceso a la mente de quien está escuchando esta oración. Que ningún pensamiento de miedo sobre el futuro pueda instalarse. Que ninguna comparación destructiva pueda producir desánimo. Que ninguna vergüenza del pasado pueda paralizar el avance hacia el futuro. Que la mente que fue campo de batalla se convierta en territorio de paz bajo la soberanía de Cristo, que es la cabeza, y que tiene toda autoridad sobre cada pensamiento que pretende entrar sin su permiso. Señor, en este momento de la oración quiero que quien está escuchando declare una vez más con fe y con convicción. Declara en tu corazón ahora mismo: estoy cubierto por la sangre de Jesús y ningún ataque espiritual puede tocarme. Mis sueños son protegidos por el poder de Dios. Mi familia está bajo la cobertura del Altísimo. Mi propósito es de Dios, y lo que Dios establece ningún enemigo puede destruir. La envidia de los que no quieren mi bien no tiene poder sobre las bendiciones que Dios tiene para mí. Los ataques que fueron lanzados contra mi vida son destruidos en el nombre de Jesús. Camino en victoria porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Esta noche duermo en paz porque Dios está velando, y lo que Él guarda está completamente seguro. Gracias, Padre, por esta noche de guerra espiritual y de victoria. Gracias porque nunca perdemos cuando peleamos bajo tu bandera. Gracias porque la sangre de Jesús sigue siendo la cobertura más poderosa que existe. Gracias porque mañana al despertar habrá evidencia de la victoria que se ganó esta noche en lo espiritual. Una paz que no estaba antes, una claridad que no estaba antes, una certeza de que algo cambió en el mundo espiritual a favor de esta vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ten razón, me disculpa. Voy a entregar el volumen correcto de esta vez. Padre eterno, Dios de toda gloria, Dios de todo poder, Dios de toda autoridad, aquí estamos una vez más en tu presencia, porque la batalla espiritual continúa, y tu poder para proteger continúa siendo el mismo de siempre.
El mismo poder que en el principio habló y todo lo que existe vino a la existencia de la nada. El mismo poder que sostuvo a Noé en medio del diluvio más grande que el mundo había visto. El mismo poder que confundió las lenguas en Babel y dispersó a los que se habían unido contra tu propósito. El mismo poder que abrió el vientre estéril de Sara cuando la biología decía que era imposible. El mismo poder que multiplicó las plagas sobre Egipto hasta que el faraón más poderoso del mundo tuvo que doblar su rodilla ante el Dios de Israel. El mismo poder que separó las aguas del Mar Rojo como si fueran cortinas que se abren ante el paso del Rey. El mismo poder que hizo llover maná del cielo durante 40 años para alimentar a 2 millones de personas en el desierto. El mismo poder que detuvo el sol en el horizonte para que Josué pudiera terminar la batalla. El mismo poder que tiró las murallas de Jericó con el sonido de las trompetas y el grito del pueblo. El mismo poder que cerró la boca de los leones cuando Daniel fue arrojado al foso. El mismo poder que apagó el horno de fuego cuando los 3 jóvenes fueron arrojados en él y que caminó con ellos en medio del fuego. El mismo poder que resucitó a Lázaro después de 4 días en la tumba cuando el cuerpo ya olía. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre, muy por encima de todo principado y autoridad, y poder y señorío y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Ese mismo poder, exactamente ese mismo poder, sin disminución, sin modificación, sin ninguna reducción de su potencia original, está disponible esta noche para proteger la vida de quien está escuchando esta oración, para destruir todo ataque que se haya levantado, para deshacer toda envidia que se haya activado, para romper toda cadena que haya sido lanzada, para cerrar toda puerta que el enemigo haya abierto, para expulsar toda influencia oscura que haya intentado penetrar la cobertura divina sobre esta vida, sobre esta familia, sobre este hogar, sobre este propósito, sobre este destino que Dios diseñó antes de la fundación del mundo, y que ninguna fuerza del infierno puede cancelar, porque lo que Dios determina permanece, y lo que Dios establece no puede ser derribado por ningún enemigo visible o invisible. Esta noche, Señor, quiero interceder con mayor profundidad por las maldiciones generacionales que pueden estar operando en la vida de quien está escuchando esta oración. Porque hay patrones que se repiten de generación en generación, patrones de pobreza que persisten a pesar del esfuerzo, patrones de enfermedad que aparecen en los mismos órganos, en los mismos miembros de la familia en cada generación, patrones de relaciones rotas que se reproducen con diferentes personas, pero con la misma dinámica destructiva, patrones de adicción que saltan de padre a hijo a nieto, como si hubiera un río subterráneo de influencia espiritual que fluye a través del árbol genealógico, contaminando cada nueva generación con lo mismo que contaminó a las anteriores, patrones de fracaso que parecen seguir a cada miembro de la familia, con una consistencia que va más allá de la coincidencia o de la herencia cultural o de los patrones aprendidos de comportamiento. Patrones que tienen raíces espirituales que se remontan a decisiones que fueron tomadas por ancestros, a pactos que fueron hechos conscientemente o inconscientemente, con fuerzas espirituales oscuras, a pecados que fueron cometidos de manera repetida y sin arrepentimiento, que abrieron puertas legales en el mundo espiritual que siguen abiertas generaciones después, afectando a personas que ni siquiera saben por qué están experimentando lo que experimentan. En el nombre de Jesús, esta noche corto toda maldición generacional que esté operando en la línea familiar de quien está escuchando esta oración. Corto toda maldición que venga de la línea paterna. Corto toda maldición que venga de la línea materna. Corto toda maldición que venga de líneas más lejanas que sin embargo siguen produciendo efectos en el presente. Corto toda maldición de pobreza y de escasez que haya sido establecida por decisiones financieras incorrectas, o por votos de pobreza, o por prácticas de diezmo robado, o por fraude y deshonestidad en generaciones anteriores. Corto toda maldición de enfermedad que haya sido establecida por pecados que abrieron puertas a espíritus de enfermedad en el árbol familiar. Corto toda maldición de relaciones rotas que haya sido establecida por adulterio repetido, o por abandono, o por abuso en generaciones anteriores. Corto toda maldición de fracaso y de frustración de propósito que haya sido establecida por desobediencia al llamado de Dios en generaciones anteriores.
Corto toda maldición de adicción que haya sido establecida por pactos con el placer carnal, que se convirtió en señorío sobre generaciones sucesivas. Todo esto lo corto esta noche, en el nombre de Jesús, con la autoridad que me fue dada en Cristo, que se hizo maldición por nosotros, para que nosotros recibiéramos la bendición prometida. Y decreto en el lugar de toda maldición cortada, la bendición de Abraham, que es la herencia de todos los que son de Cristo, por fe. Decreto la bendición sobre las finanzas generacionales. Decreto la bendición sobre la salud generacional. Decreto la bendición sobre los matrimonios y las relaciones generacionales. Decreto la bendición sobre el propósito generacional. Decreto la bendición sobre la mente generacional. Decreto la bendición sobre el sueño generacional. Que lo que fue maldición se convierta en bendición. Que lo que fue cadena se convierta en libertad. Que lo que fue patrón de muerte se convierta en patrón de vida. Que quien está escuchando esta oración sea el punto de quiebre en su linaje, el momento en que la corriente se invierte, el lugar donde la maldición termina y la bendición comienza a fluir hacia adelante para las generaciones que vienen, que sus hijos y los hijos de sus hijos reciban una herencia espiritual de bendición y no de maldición, porque alguien en esta generación se puso en la brecha y oró y creyó y reclamó lo que Cristo ya pagó en la cruz. Padre, esta noche quiero orar por la protección del destino de quien está escuchando esta oración, porque el enemigo no solo ataca el presente, sino que ataca el futuro, ataca el destino, ataca las posibilidades que Dios tiene preparadas. Intenta cerrar puertas antes de que llegue el momento de que se abran. Intenta destruir relaciones clave antes de que produzcan el fruto que deben producir. Intenta cortar vidas antes de que el propósito sea cumplido. Intenta desviar el camino hacia el destino a través de distracciones y de tentaciones y de oportunidades falsas que parecen ser el camino correcto, pero que llevan en la dirección equivocada. Intenta hacer que se invierta energía y tiempo y recursos en cosas que no forman parte del destino, para que cuando llegue el momento de las cosas que sí forman parte del destino, no haya energía ni tiempo ni recursos disponibles. En el nombre de Jesús, esta noche protejo el destino de quien está escuchando esta oración. Que toda estrategia del enemigo para desviar el camino sea expuesta y neutralizada. Que toda trampa que fue colocada en el camino hacia el propósito sea descubierta antes de caer en ella. Que toda distracción que fue diseñada para robar el tiempo y la energía sea reconocida como lo que es y rechazada. Que toda oportunidad falsa que parece buena, pero que no viene de Dios, sea discernida por el Espíritu Santo antes de que se tome. Que el camino hacia el destino que Dios tiene preparado sea claro, sea seguro, sea protegido por los ángeles de Dios que tienen instrucciones específicas de guardar en todos los caminos a los hijos del Altísimo, que no los dejen tropezar con su pie en ninguna piedra que el enemigo haya colocado estratégicamente. Señor Jesús, esta noche intercedo específicamente por quien está escuchando esta oración y que lleva tiempo sintiéndose espiritualmente pesado, sin poder explicar completamente por qué. Esa pesadez espiritual que no siempre tiene causa visible, que aparece como una opresión que no responde completamente a la oración individual, que persiste a través del tiempo como una nube que no se disipa, que hace que todo cueste más esfuerzo de lo normal, que drena la energía de maneras que van más allá del cansancio físico, que produce una sensación de que hay algo que está aplastando desde arriba que no tiene forma ni nombre claro, pero que es completamente real en sus efectos sobre el estado espiritual y emocional y físico. Decreto esta noche en el nombre de Jesús que esa pesadez espiritual es levantada, que el yugo es roto por causa de la unción del Espíritu Santo que esta noche está fluyendo poderosamente sobre quien está escuchando esta oración. Que la carga que no era de Dios sino del enemigo es removida de los hombros de tu hijo, de tu hija, esta noche. Que en el lugar de esa pesadez viene la ligereza del yugo de Cristo que es fácil y cuya carga es liviana. Que en el lugar de la opresión viene la libertad que Cristo compró con su sangre. Que en el lugar del aplastamiento viene la elevación que el Espíritu Santo produce cuando sopla sobre lo que estaba siendo suprimido. Que quien cargaba con esa pesadez esta noche la suelte completamente, y reciba en su lugar la paz y el gozo y la ligereza que son el estado natural de un hijo de Dios, que camina libre de todo yugo de esclavitud. Padre, esta noche
Quiero declarar el Salmo 91 sobre la vida de quien está escuchando esta oración, porque es la promesa de protección más completa y más poderosa que encontramos en tu palabra, y esta noche la reclamamos en su totalidad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta noche quien está escuchando esta oración habita al abrigo del Altísimo. Está bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra es real y es protectora, y esta noche la está experimentando. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esta noche declaramos que tú eres nuestra esperanza y nuestro castillo, y en ti confiamos completamente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Esta noche eres librado de todo lazo que el cazador colocó en tu camino, de toda trampa que fue diseñada para atraparte, de toda obra destructora que fue lanzada contra ti. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Esta noche estás cubierto con sus plumas. Estás debajo de sus alas, que son el lugar más seguro que existe en todo el universo. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esta noche no hay terror nocturno que pueda tocarte porque estás bajo la cobertura divina. No hay saeta que vuele de día que pueda alcanzarte porque el escudo de Dios la intercepta antes de que llegue. No hay pestilencia que ande en oscuridad, que tenga acceso a tu vida, porque la sangre de Cristo marca tu dintel, como fue marcado el dintel de los israelitas en Egipto, y la muerte pasa de largo. Aunque caigan a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no llegará. Esta noche, aunque el mundo espiritual a tu alrededor esté en guerra, y aunque haya ataques que caigan sobre otros, a ti no llegarán porque estás en la zona de cobertura divina, donde ningún arma forjada puede prosperar. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta noche decreto que ningún mal te sobrevendrá, que ninguna plaga tocará tu morada, que tu hogar es un lugar de protección divina, donde el enemigo no tiene acceso. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Esta noche los ángeles tienen órdenes específicas acerca de ti. No son ángeles genéricos, sino ángeles que tienen instrucciones concretas sobre tu vida, sobre tu camino, sobre cada paso que das. Están de guardia esta noche. Están activos. Están cumpliendo su misión de protegerte en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esas manos angélicas están debajo de tus pies esta noche, para que no tropieces en ninguna piedra que el enemigo haya colocado en tu camino. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esta noche pisas sobre el enemigo, no al revés. No el enemigo pisando sobre ti, sino tú sobre él, porque mayor es el que está en ti, que el que está en el mundo, y la victoria ya fue ganada en la cruz, y lo que resta es manifestarla en la tierra. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé con él, estaré yo en la angustia, lo libraré, y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Esa es la promesa que está sobre tu vida esta noche. Que serás saciado de larga vida, que te mostrará su salvación, que cuando lo invoques él responderá, que estará contigo en la angustia, que te librará y te glorificará. Recibe esa promesa esta noche. Recíbela completamente. No solo intelectualmente como algo que sabes que dice la Biblia, sino experiencialmente como algo que estás reclamando en este momento para tu vida específica, para tu situación específica, para los ataques específicos que se han lanzado contra ti, para las envidias específicas que operan en tu contra, para las cadenas específicas que han intentado limitarte. Esta promesa del Salmo 91 es tuya esta noche. Fue escrita para ti. Fue preservada a través de milenios de historia para llegar a esta noche y a este momento en que la necesitabas y en que la estás reclamando con fe en el nombre del Dios que la escribió y que la cumple. Señor, mientras quien está escuchando esta oración va entrando en el descanso esta noche, que los ángeles que tienen instrucciones de guardarlo en todos sus caminos estén especialmente activos, que formen una guardia alrededor del lugar donde duerme, que ningún espíritu de tormento nocturno pueda acercarse, que ningún ataque durante el sueño pueda producirse, que los sueños sean de paz o de revelación divina pero no de tormento, que el cuerpo descanse completamente,
Que la mente descanse completamente. Que el espíritu reciba en el descanso lo que necesita para el día que viene. Fuerzas renovadas, perspectiva renovada, fe renovada, esperanza renovada. La certeza de que la batalla del día que viene ya está ganada porque el Señor de los ejércitos va delante y allana el camino y destruye todo obstáculo antes de que llegues a él. Que mañana al despertar haya una ligereza que no estaba antes de esta oración. Una paz que no tiene explicación natural sino espiritual. Una certeza de que algo fue roto en lo espiritual esta noche. Una esperanza renovada de que lo que el enemigo intentó bloquear va a fluir ahora porque los bloqueos fueron removidos por la oración de autoridad que fue elevada esta noche en el nombre de Jesús. Que los días que vienen traigan evidencias concretas de la victoria espiritual que se ganó esta noche. Puertas que se abren, provisiones que llegan, relaciones que se restauran, salud que mejora, propósito que avanza, sueños que se reactivan, bendiciones que fluyen desde el trono de Dios hacia cada área de esta vida que fue atacada y que esta noche fue cubierta y protegida y ungida por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por esta noche de guerra espiritual y de victoria completa. Gracias porque en ti siempre triunfamos. Gracias porque la sangre de Jesús sigue siendo la cobertura más poderosa que existe en todo el universo creado. Gracias porque los ángeles que mandaste a guardar esta vida están en posición y están cumpliendo su misión. Gracias porque mañana al despertar habrá evidencia de la victoria que se ganó esta noche, en lo espiritual que se va a ir manifestando en lo natural en los días que vienen. Gracias porque eres fiel y bueno, y que lo que prometiste en el Salmo 91 lo cumples sobre la vida de todo aquel que habita al abrigo del Altísimo, y que esta noche habita ahí, protegido, cubierto, guardado, bajo la sombra del Omnipotente. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Buenas noches, Hijo de Dios. Buenas noches, hija de Dios. Duerme en paz esta noche. Los ángeles de Dios están de guardia. La sangre de Cristo cubre tu hogar. El poder del Espíritu Santo llena cada rincón de tu vida. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Ningún ataque espiritual puede tocarte. Ninguna envidia tiene poder sobre las bendiciones que Dios tiene para ti. Duerme en paz. Todo está en sus manos. Y sus manos son las manos del Señor de los ejércitos que nunca pierde una batalla. Amén y amén y amén. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Jehová de las batallas, aquí estamos una vez más en tu presencia, porque la guerra espiritual no termina con una sola noche de oración, sino que requiere una vigilancia constante, una cobertura permanente, una comunión continua con el Dios que es nuestro escudo y nuestra fortaleza y nuestra torre fuerte a la que corremos y somos salvos. Y esta noche seguimos en esa comunión, seguimos bajo esa cobertura, seguimos en esa posición de autoridad espiritual que nos fue dada en Cristo Jesús cuando Él venció al enemigo en la cruz y en la resurrección, y nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales muy por encima de todo principado y autoridad, y poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, y desde esa posición de autoridad, desde ese lugar de victoria garantizada, desde esa perspectiva de quien ya sabe el resultado final, porque el resultado final ya fue decidido en el Calvario, y el resultado es victoria completa y total para los que están en Cristo. Desde ese lugar elevado ejercemos esta noche la autoridad que nos fue dada para atar lo que hay que atar y desatar lo que hay que desatar, para reprender lo que hay que reprender y declarar lo que hay que declarar, para cerrar lo que hay que cerrar y abrir lo que hay que abrir, para destruir lo que hay que destruir y construir lo que hay que construir, todo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, que es el nombre ante el cual toda rodilla se dobla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esta noche, Señor, quiero interceder por quien está cargando con el peso de un ataque espiritual que se manifiesta en el área del sueño físico, porque hay personas que llevan semanas, meses, a veces años, sin poder dormir bien, y no siempre esto tiene causa natural. No siempre es solo estrés o ansiedad o malos hábitos de sueño.
A veces hay un componente espiritual que hace que el descanso nocturno sea interrumpido de maneras que van más allá de lo que la ciencia del sueño puede explicar completamente. Hay noches en que se despierta a las 3 de la mañana con el corazón acelerado sin saber por qué. Hay noches en que hay una presencia en el cuarto que se siente aunque no se pueda ver. Hay noches en que los sueños son tan perturbadores y tan vívidos que al despertar hay una sensación de haber estado en una batalla real. Hay noches en que la mente no para, aunque el cuerpo esté completamente agotado, como si algo externo estuviera alimentando ese insomnio para impedir el descanso que el cuerpo y el alma necesitan para funcionar bien, para tomar buenas decisiones, para mantener la fe fuerte, para tener la claridad espiritual que se necesita para reconocer los ataques y resistirlos efectivamente. Padre, esta noche decreto en el nombre de Jesús restauración completa del sueño, de quien está escuchando esta oración. Que esta noche sea diferente a las noches anteriores. Que esta oración de autoridad espiritual cierre toda puerta que fue usada por el enemigo para interrumpir el sueño. Que todo espíritu que fue enviado para perturbar el descanso nocturno sea reprendido y expulsado ahora mismo en el nombre de Jesús. Que el Señor que da sueño a sus amados dé esta noche ese sueño prometido, profundo, reparador, sin interrupciones, sin perturbaciones, sin presencias que produzcan miedo, sin sueños que produzcan tormento, solo el descanso puro y completo que tú diseñaste para la restauración del cuerpo y del alma y del espíritu de tus hijos que confían en ti. Que las 3 de la mañana esta noche sean una hora de sueño profundo y no de vigilia ansiosa. Que los oídos espirituales no estén abiertos a lo que el enemigo quiere comunicar en esa hora, sino cerrados a toda voz que no sea la tuya, y abiertos solo a la paz que tú traes. Que el cuerpo que ha estado en tensión por noches de mal descanso pueda esta noche relajarse completamente, músculo a músculo, sistema a sistema, hasta que todo el ser físico entre en ese estado de reposo profundo donde la sanidad sucede, donde las células se regeneran, donde las hormonas se equilibran, donde el cerebro procesa y organiza lo que necesita procesar y organizar, donde todo el organismo hace el trabajo de restauración que solo puede hacer cuando hay sueño profundo y sin interrupciones. Señor Jesús, esta noche intercedo por quien está cargando con el peso de ataques que vienen a través de las personas más cercanas, porque a veces el enemigo usa a las personas que amamos como instrumentos de ataque. No necesariamente porque esas personas sean malas, sino porque tienen áreas de su vida que no están completamente rendidas a Dios. Y el enemigo aprovecha esas áreas para lanzar ataques que duelen más que cualquier ataque de un extraño, precisamente porque vienen de alguien a quien se ama, de alguien cuyas palabras tienen peso, de alguien cuya opinión importa, de alguien a quien se le ha dado acceso al corazón y que, en un momento de no estar completamente bajo la influencia del Espíritu Santo, dijo o hizo algo que actuó como un dardo que se instaló profundo. Esta noche perdono en el nombre de Jesús a cada persona cercana que haya sido usada como instrumento de ataque contra quien está escuchando esta oración, conscientemente o inconscientemente, intencionalmente o sin intención. Perdono las palabras que dolieron, perdono las acciones que dañaron, perdono los silencios que hirieron, perdono las ausencias que aplastaron. Perdono todo lo que vino de personas amadas que produjo heridas que el enemigo intentó usar como puertas de entrada para mayor daño. Ese perdón no es porque lo que se hizo estuvo bien, sino porque el perdón es la llave que libera al que perdona de la cadena que la falta de perdón crea. Y esta noche esa llave es usada, esa cadena es cortada, esa libertad es reclamada en el nombre de Jesús. Y sobre esas personas cercanas que fueron usadas como instrumentos decreto la gracia y la misericordia de Dios. Que sus propias heridas sean sanadas. Que las áreas de su vida que el enemigo pudo usar sean cerradas y consagradas a Dios. Que el amor de Dios fluya a través de ellas de maneras que edifiquen en lugar de dañar. Que las relaciones que el enemigo intentó destruir a través de esas situaciones sean restauradas a algo más hermoso y más profundo de lo que eran antes, porque el enemigo pensó que usaría esas situaciones para separar, y Dios las va a usar para unir más fuertemente, para profundizar,
para producir una conexión más auténtica y más resistente a los futuros ataques del enemigo. Dios mío, esta noche quiero orar por la protección del ungimiento y de los dones espirituales de quien está escuchando esta oración. Porque el enemigo no solo ataca las circunstancias externas, sino que ataca el ungimiento. Intenta neutralizar los dones. Intenta producir una sequedad espiritual que haga que los dones no fluyan con la misma potencia y la misma unción que tenían antes. Intenta crear situaciones de pecado o de compromiso que quiten la autoridad espiritual. Intenta producir un cansancio espiritual que haga que los dones dejen de ser ejercidos. Intenta que las heridas y las decepciones y los fracasos produzcan una retirada de la batalla espiritual que deje el campo libre para que el enemigo avance sin resistencia. En el nombre de Jesús decreto que el ungimiento de quien está escuchando esta oración es protegido esta noche. Que los dones que Dios depositó en esta vida son activados y no neutralizados. Que la autoridad espiritual que fue dada en Cristo es ejercida con mayor poder que antes precisamente porque el ataque del enemigo fue identificado y resistido. Y el resistir al diablo produce que huya. Que el cansancio espiritual que el enemigo intentó producir es reemplazado por la unción fresca del Espíritu Santo, que viene como lluvia temprana y tardía sobre quien se abre a recibirla. Que los dones que parecían haberse apagado son reavivados como el fuego de Dios, que no se apaga cuando se le da combustible de oración y de fe y de consagración. Padre, esta noche intercedo por la atmósfera espiritual de los sueños de quien está escuchando esta oración. Porque los sueños son un territorio que Dios usa para hablar a sus hijos, para revelar, para advertir, para consolar, para dar dirección, pero que el enemigo también intenta usar para confundir, para atormentar, para instalar miedos, para proyectar imágenes que produzcan ansiedad o duda o vergüenza. Esta noche consagro el territorio de los sueños de quien está escuchando esta oración completamente a Dios. Que sea territorio sagrado donde solo el Espíritu Santo tiene autoridad para operar. Que si Dios quiere hablar a través de los sueños esta noche hable con claridad y con paz y con la certeza de que lo que viene es de Él. Que si el enemigo intenta infiltrarse en el territorio de los sueños, sea expulsado inmediatamente por los ángeles que guardan el descanso de los hijos del Altísimo. Que los sueños de esta noche sean o de paz profunda sin imágenes perturbadoras, o de revelación divina que traiga claridad, dirección, consuelo, esperanza sobre alguna situación que ha estado necesitando la perspectiva de Dios. Que al despertar mañana haya la capacidad de discernir si lo que se soñó fue de Dios y de recordarlo con claridad si fue de Él, o de no recordarlo si no fue más que el procesamiento natural de la mente que descansa, o de descartarlo completamente si vino del enemigo porque lo que el enemigo envía en la noche no merece ser meditado, ni recordado, ni analizado, sino simplemente rechazado en el nombre de Jesús. Señor, esta noche quiero hacer una declaración de fe sobre el futuro de quien está escuchando esta oración. Una declaración que contrarreste cada profecía negativa que el enemigo ha estado susurrando, cada predicción de fracaso que ha sido sembrada en la mente, cada imagen de derrota que ha sido proyectada sobre el futuro, cada sensación de que lo mejor ya pasó y que lo que viene no puede ser tan bueno como lo que fue. Esas son mentiras del enemigo, y esta noche las reemplazamos con la verdad de Dios que dice que lo mejor está por venir, que el vino mejor fue guardado para el final, que el plan de Dios para esta vida incluye un futuro y una esperanza, que lo que Dios tiene preparado para los que le aman sobrepasa todo lo que el ojo vio, o el oído escuchó, o lo que ha subido al corazón del hombre. Declaro que el futuro de quien está escuchando esta oración está en las manos de Dios, y esas manos son buenas. Declaro que las puertas que el enemigo cerró van a ser abiertas por la mano de Dios que abre y ningún hombre cierra. Declaro que los recursos que el enemigo bloqueó van a ser liberados en la temporada correcta. Declaro que las relaciones que el enemigo destruyó van a ser restauradas o reemplazadas por relaciones mejores que Dios tiene preparadas. Declaro que los sueños que el enemigo aplastó van a ser resucitados por el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Declaro que el propósito que el enemigo intentó desviar va a encontrar su curso correcto, porque lo que Dios propone ningún enemigo dispone y lo que Dios establece no puede ser derribado por ninguna fuerza del infierno. Declaro que quien está escuchando esta oración va a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Va a ver cumplidas las promesas que parecían tardarse demasiado,
Va a haber restaurado lo que parecía perdido para siempre. Va a haber abierto lo que parecía permanentemente cerrado. Va a haber provisión donde había escasez. Va a haber sanidad donde había enfermedad. Va a haber libertad donde había atadura. Va a haber victoria donde había derrota. Todo en el nombre de Jesús, que es el nombre que garantiza el cumplimiento de cada promesa, porque en Él todas las promesas de Dios son sí y amén, para gloria de Dios por nosotros. Gracias, Padre, por esta noche extraordinaria de guerra espiritual y de victoria declarada. Gracias porque en ti siempre triunfamos. Gracias porque la sangre de Jesús sigue siendo la cobertura más poderosa que existe. Gracias porque los ángeles que mandaste a guardar esta vida están activos esta noche cumpliendo su misión. Gracias porque mañana al despertar, habrá evidencias de la victoria espiritual que se ganó esta noche. Puertas que comenzarán a abrirse. Bloqueos que comenzarán a ceder. Provisiones que comenzarán a llegar. Claridad que comenzará a aparecer. Paz que permanecerá donde antes había angustia. Esperanza que volverá donde antes había desesperanza. Porque lo que se ata en la tierra es atado en los cielos, y lo que se desata en la tierra es desatado en los cielos. Y esta noche se ató todo lo que había que atar y se desató todo lo que había que desatar, y el cielo respalda esa declaración porque fue hecha con fe y con autoridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas noches, Hijo de Dios. Buenas noches, hija de Dios. Duerme en paz esta noche. Los ángeles de Dios están de guardia. La sangre de Cristo cubre tu hogar. El poder del Espíritu Santo llena cada rincón de tu vida. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Ningún ataque espiritual puede tocarte mientras estás bajo la cobertura del Altísimo. Duerme profundo, descansa completamente, y mañana despierta con la certeza de que Dios estuvo de guardia toda la noche y que todo está exactamente como tiene que estar en sus manos, que son eternas y buenas y que nunca fallan. Amén, y amén, y amén. Padre eterno, Dios de toda gloria, Dios de todo poder, Dios de toda autoridad, aquí estamos una vez más en tu presencia, porque la batalla espiritual continúa, y tu poder para proteger continúa siendo el mismo de siempre, el mismo poder que en el principio habló, y todo lo que existe vino a la existencia, el mismo poder que sostuvo a cada uno de tus siervos a lo largo de toda la historia, cuando el enemigo se levantó contra ellos con todo lo que tenía, y aún así no pudo prevalecer porque mayor eres, tú que todo lo que se levanta contra tus hijos. Más alto es tu trono que todo trono enemigo. Más fuerte es tu brazo que todo brazo que se extienda en contra de los que están bajo tu cobertura. Más poderosa es tu sangre que toda maldición que haya sido lanzada. Más real es tu presencia que cualquier presencia oscura que haya intentado instalarse. Más permanente es tu amor que cualquier odio que se haya activado contra quien te busca esta noche. Y desde esa certeza de quién eres, y de lo que puedes, y de lo que prometiste, seguimos esta noche en la brecha. Seguimos intercediendo. Seguimos declarando. Seguimos ejerciendo la autoridad que nos fue dada en Cristo sobre todo lo que se ha levantado contra la vida de quien está escuchando esta oración. Esta noche, Señor, quiero interceder por quien está cargando con el peso de ataques espirituales que se manifiestan en el área de las emociones. Porque el enemigo no solo ataca las circunstancias externas, sino que ataca el mundo emocional interno. Intenta instalar emociones que no tienen origen completamente natural, sino espiritual. Emociones que aparecen con una intensidad desproporcionada a la situación que las desencadena. Tristezas profundas que caen sin razón aparente, como una nube oscura que cubre todo, y que no responde completamente a las técnicas naturales de manejo emocional. Ansiedades que se activan sin un detonante claro como una alarma que suena aunque no haya fuego, iras que estallan con una intensidad que sorprende incluso a quien las experimenta, miedos que se instalan sin una amenaza real visible que los justifique completamente, desesperanzas que llegan en los momentos en que todo debería estar bien y que producen una confusión adicional, porque no tienen sentido desde la perspectiva natural, pero que son completamente reales en su impacto sobre el estado interno y sobre las decisiones que se toman desde ese estado. Padre, esta noche reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu que esté alimentando emociones negativas de manera sobrenatural en la vida de quien está escuchando esta oración.
Todo espíritu de tristeza que no tiene origen natural, sino espiritual. Todo espíritu de ansiedad que va más allá de la preocupación natural. Todo espíritu de ira que está siendo alimentado desde el mundo espiritual para producir conflictos relacionales que destruyan lo que Dios ha construido. Todo espíritu de miedo que no corresponde a ninguna amenaza real, sino que es proyectado desde el mundo espiritual para paralizar y para impedir el avance en el propósito. Todo espíritu de desesperanza que llega en los momentos de vulnerabilidad para instalar la mentira de que no hay salida y que nada va a mejorar. En el nombre de Jesús, todos esos espíritus son reprendidos y expulsados, y en su lugar decreto la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo del Señor que es nuestra fortaleza, el amor que echa fuera el temor, la esperanza que no avergüenza, la serenidad del Espíritu Santo que es fruto del que habita en cada hijo de Dios. Señor Jesús, esta noche oro por la liberación de quien ha estado en ataduras emocionales producidas por ataques espirituales. Que las emociones que fueron secuestradas por el enemigo sean liberadas. Que el mundo emocional que fue contaminado por influencias espirituales oscuras sea purificado y restaurado a su funcionamiento correcto. Que quien ha estado montando una montaña rusa emocional que no entiende completamente, pueda esta noche encontrar un nivel de estabilidad emocional que no había tenido en mucho tiempo. La estabilidad que viene no de circunstancias perfectas, sino de la presencia del Espíritu Santo, que produce paz y gozo y amor, y paciencia, y benignidad, y bondad, y fe, y mansedumbre, y templanza. Esos frutos, que son el resultado natural de una vida rendida al Espíritu, y libre de las influencias espirituales que el enemigo intentó instalar. Dios mío, esta noche intercedo por quien está cargando con el peso de ataques que vienen a través del entorno laboral o profesional. Porque el trabajo y el ministerio profesional son áreas donde el enemigo lanza ataques con regularidad, donde la envidia de compañeros puede producir situaciones injustas, donde hay personas que trabajan activamente para desacreditar y para sabotear, donde hay atmósferas espirituales cargadas que producen un agotamiento que va más allá del cansancio natural del trabajo, donde hay resistencias inexplicables que hacen que proyectos buenos no avancen, donde hay bloqueos que no tienen explicación, completamente racional, pero que producen una sensación de que hay algo que se opone desde el mundo espiritual al éxito y al florecimiento profesional. Esta noche decreto protección y favor sobre el entorno laboral y profesional de quien está escuchando esta oración. Que toda envidia de compañeros sea neutralizada en el nombre de Jesús. Que toda estrategia de sabotaje sea expuesta y destruida antes de que produzca sus efectos. Que la atmósfera espiritual del lugar de trabajo sea purificada por la presencia del Espíritu Santo, que va con quien lo lleva en su corazón. Que los proyectos que tenían resistencia espiritual comiencen a avanzar. Que las puertas de favor que estaban cerradas comiencen a abrirse. Que el nombre de quien está escuchando esta oración sea limpiado de toda calumnia y sea restaurado a la buena reputación que merece. Que el trabajo de sus manos sea bendecido por Dios, que bendice la labor del que lo honra en todo lo que hace. Padre, esta noche quiero orar por la protección de los hijos de quien está escuchando esta oración, porque el enemigo no solo ataca al adulto, sino que, cuando no puede derribarlo directamente, intenta atacar a través de los hijos, a través de las personas más amadas, porque sabe que nada duele más que ver sufrir a quien se ama, y que si puede producir sufrimiento en los hijos, puede producir tormento en el corazón del padre o de la madre, que está haciendo todo lo posible por caminar bien delante de Dios y por cumplir su propósito. Esta noche levanto en oración a cada hijo de quien está escuchando esta oración. Pongo la sangre de Jesucristo sobre la vida de cada uno de ellos. Decreto que ningún arma forjada contra ellos prosperará. Decreto que los ángeles que Dios tiene asignados para guardar a los pequeños, porque Jesús dijo que los ángeles de los pequeños siempre ven el rostro del Padre en los cielos, están activos y vigilantes sobre cada uno de ellos esta noche. Decreto que toda influencia negativa que haya intentado penetrar en su vida a través de compañeros, de medios de comunicación, de redes sociales, de ambientes escolares o sociales, sea identificada y rechazada por el discernimiento que el Espíritu Santo da. Decreto que el propósito de Dios para cada uno de esos hijos está protegido,
y que el enemigo no tiene acceso al destino que Dios diseñó para cada una de esas vidas antes de la fundación del mundo. Que los hijos de quien está escuchando esta oración crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Que su fe sea real y genuina y no heredada solamente, sino experimentada personalmente. Que tengan encuentros con Dios que los marquen para siempre. Que el legado espiritual que está siendo transmitido a través de la oración de sus padres sea recibido y apropiado y transmitido a su vez a la siguiente generación. Que la bendición que se ganó esta noche en guerra espiritual fluya hacia abajo sobre las generaciones venideras de esta familia, como un río de agua viva que no se detiene, sino que sigue fluyendo más y más profundo, más y más abundante en cada generación que viene. Señor, esta noche intercedo por la protección del matrimonio de quien está escuchando esta oración. Porque el enemigo sabe que un matrimonio sólido y ungido es una fortaleza espiritual que produce un impacto mucho mayor que dos individuos solos, y por eso ataca los matrimonios con especial intensidad, intenta instalar desconfianza donde hay confianza, intenta producir distancia donde hay cercanía, intenta crear malentendidos donde hay comunicación, intenta despertar atracción hacia personas equivocadas para tentar hacia la infidelidad, intenta usar el cansancio y el estrés del día a día para erosionar gradualmente lo que fue construido con amor y con compromiso. Intenta que las pequeñas fricciones normales de vivir juntos se conviertan en heridas que se acumulan sin ser atendidas, hasta que producen un distanciamiento que nadie eligió conscientemente, pero que se fue instalando de a poco. En el nombre de Jesús decreto protección sobre el matrimonio de quien está escuchando esta oración. Que toda estrategia del enemigo para producir distancia entre los cónyuges sea expuesta y neutralizada. Que toda semilla de desconfianza sembrada por el enemigo sea arrancada antes de que eche raíces. Que toda tentación hacia la infidelidad sea reconocida como el ataque que es y rechazada con la autoridad del Espíritu Santo. Que el amor que Dios puso entre ellos cuando los unió sea renovado y avivado esta noche y en los días que vienen. Que haya conversaciones que abran puertas que se estaban cerrando. Momentos de conexión que restablezcan la intimidad que el estrés había erosionado. Actos de gracia y de perdón que disuelvan las heridas pequeñas antes de que se conviertan en heridas grandes. Una renovación del pacto que hicieron no solo entre ellos, sino con Dios que está comprometido con ese matrimonio y que tiene un plan hermoso para él, que el enemigo no puede cancelar, mientras los dos sigan eligiendo a Dios y eligiéndose Él, uno al otro. Si quien está escuchando esta oración está solo y está esperando al compañero de vida que Dios tiene preparado, decreto esta noche, que esa espera tiene un tiempo señalado y que ese tiempo está llegando. Que los bloqueos espirituales que han impedido que esa persona aparezca en el momento correcto son removidos esta noche en el nombre de Jesús. Que Dios, que dijo que no es bueno que el hombre esté solo, está activamente trabajando para unir a las personas correctas en el momento correcto de la manera correcta. Que la persona que Dios tiene preparada está siendo preparada en este mismo tiempo y que cuando llegue el encuentro será reconocible por la paz y por el fruto y por la confirmación del Espíritu Santo, que dice, este es el camino, andad por él. Padre, en este momento de la oración quiero que quien está escuchando declare en voz alta, aunque sea en susurro, estas palabras de autoridad y de fe. Declaro que soy más que vencedor por medio de Cristo que me amó. Declaro que ningún arma forjada contra mí prosperará. Declaro que la sangre de Jesús me cubre a mí y a mi familia y a mi hogar. Declaro que los ángeles de Dios acampan a mi alrededor. Declaro que toda envidia lanzada contra mi vida es destruida en el nombre de Jesús. Declaro que todo ataque espiritual contra mi propósito es anulado por el poder del Espíritu Santo. Declaro que las cadenas generacionales que operaron en mi familia son rotas en esta generación. Declaro que soy libre. Declaro que soy protegido. Declaro que soy bendecido. Declaro que mi futuro está en manos de Dios, y que esas manos son buenas, y que lo que ellas sostienen está completamente seguro. Declaro que esta noche duermo en paz porque el Señor de los ejércitos está de guardia, y nada ni nadie puede tocar lo que Él guarda. Esas palabras tienen poder. Esas palabras son espadas en el mundo espiritual que cortan las ataduras y disipan las tinieblas y abren caminos donde el enemigo había puesto bloqueos. Esas palabras declaradas con fe en el nombre de Jesús activan fuerzas celestiales que trabajan a favor
de quien las declara, porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y esta noche, la lengua eligió la vida, eligió la victoria, eligió la cobertura divina y el cielo respalda esa elección. Gracias, Padre, por esta noche extraordinaria de guerra espiritual y de victoria declarada. Gracias porque en ti siempre triunfamos. Gracias porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias porque la sangre de Jesús sigue siendo la cobertura más poderosa que existe en todo el universo creado. Gracias porque los ángeles que mandaste a guardar esta vida están activos esta noche, cumpliendo su misión de guardarla en todos sus caminos. Gracias porque mañana al despertar habrá evidencias de la victoria espiritual que se ganó esta noche, que se van a ir manifestando en lo natural en los días que vienen, porque lo que se ata en la tierra es atado en los cielos, y lo que se desata en la tierra es desatado en los cielos, y esta noche se ató todo lo que había que atar, y se desató todo lo que había que desatar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas noches, Hijo de Dios. Buenas noches, hija de Dios. Duerme en paz esta noche. Los ángeles de Dios están de guardia. La sangre de Cristo cubre tu hogar y tu familia y tu vida entera. El poder del Espíritu Santo llena cada rincón de tu existencia. Ningún arma forjada contra ti prosperará esta noche, ni ninguna noche que venga. Duerme profundo, descansa completamente, y mañana despierta con la certeza de que Dios estuvo de guardia toda la noche y que todo está exactamente como tiene que estar en sus manos, que son eternas y buenas y poderosas, y que nunca fallan y que nunca te sueltan. Amén, y amén, y amén. Padre eterno, Dios de toda gloria, Dios de todo poder, Dios de toda autoridad, aquí estamos una vez más en tu presencia, porque la batalla espiritual continúa, y tu poder para proteger continúa siendo el mismo de siempre. El mismo poder que venció al enemigo en la cruz del Calvario, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos en el tercer día, el mismo poder que se derramó sobre los 120 en el aposento alto y los transformó de personas que huían por miedo en testigos, valientes que sacudieron al mundo conocido con el mensaje del Evangelio. El mismo poder que obró a través de los apóstoles para sanar enfermos y expulsar demonios y resucitar muertos, y abrir puertas de prisión y confundir a los que perseguían la iglesia naciente. Ese mismo poder sin disminución, sin modificación, sin ninguna reducción de su potencia original, está disponible esta noche para cada hijo de Dios, que se para en autoridad y ejerce el señorío que le fue dado en Cristo, sobre todo lo que se ha levantado contra su vida, sobre toda envidia que fue activada, sobre todo ataque que fue lanzado, sobre toda cadena que fue establecida, sobre todo plan del enemigo que fue trazado en la oscuridad contra el destino y el propósito y las bendiciones que Dios tiene preparadas para quien está escuchando esta oración esta noche. Esta noche, Señor, quiero interceder por quien está cargando con el peso de un ataque espiritual que se manifiesta a través de la confusión y de la falta de claridad. Porque uno de los ataques más sofisticados del enemigo no es el ataque frontal y violento, que se puede reconocer y resistir claramente, sino el ataque sutil de la confusión que hace que lo claro parezca borroso, que lo que antes tenía sentido deje de tenerlo, que las decisiones que deberían ser relativamente sencillas se conviertan en laberintos de opciones donde ninguna parece completamente correcta, que la voz de Dios que antes se escuchaba con cierta claridad, ahora parezca difícil de distinguir entre el ruido de todas las otras voces que compiten por atención, que el camino que antes parecía tener dirección, ahora parezca encrucijadas constantes, donde cada opción tiene sus ventajas y sus desventajas, y la parálisis del análisis impide el avance. Padre, esta noche decreto claridad sobre la vida de quien está escuchando esta oración. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu de confusión que haya sido enviado para producir esa niebla espiritual que impide ver claramente. Decreto que la niebla se disipa, que lo que estaba borroso se vuelve claro, que lo que era confuso se vuelve ordenado, que la voz del Espíritu Santo que guía a toda verdad se vuelve distinguible nuevamente por encima del ruido de todas las otras voces, que el camino que parecía lleno de encrucijadas revela la dirección correcta, que las decisiones que han estado paralizadas por la falta de claridad comiencen a tener claridad en el nombre de Jesús, porque el Dios de orden no es el autor de la confusión sino de la paz,
Y esta noche esa paz que ordena y que clarifica está siendo restaurada sobre la vida de quien te busca. Señor Jesús, esta noche intercedo por quien ha sentido que sus oraciones están siendo bloqueadas, que eleva sus peticiones y que hay algo que las intercepta antes de que lleguen al trono, que ora y la respuesta no llega con la consistencia que llegaba antes, que hay una sensación de que el canal de comunicación con Dios está interferido de alguna manera que no entiende completamente. Esa sensación de oración bloqueada puede tener varias causas. Señor, puede haber pecado no confesado que crea una separación. Puede haber falta de perdón que cierra el canal. Puede haber descreimiento que anula el efecto de la oración. Pero también puede haber un ataque espiritual del enemigo que intenta producir una sensación de distancia y de bloqueo, que no es real sino que es una ilusión diseñada para producir desánimo y para hacer que la persona deje de orar precisamente cuando más necesita hacerlo. Esta noche abre todo canal de comunicación que haya sido interferido por el enemigo. Que la oración de quien está escuchando llegue directamente al trono de la gracia sin interferencia. Que la respuesta de Dios llegue directamente al corazón sin interferencia. Que la comunión con el Espíritu Santo sea restaurada a la plenitud que tenía antes de que el ataque se intensificara. Que el enemigo no pueda seguir usando la ilusión del bloqueo para producir desánimo y abandono de la vida de oración, que es precisamente la fuente de poder que el enemigo más teme. Y si hay algún obstáculo real en el canal de comunicación que no sea obra del enemigo, sino consecuencia de algo que necesita ser atendido en la vida de quien está escuchando esta oración, que el Espíritu Santo lo traiga a la conciencia con claridad y con gracia, no para condenar sino para restaurar, no para aplastar sino para liberar, porque tu deseo es que la comunicación fluya y que la comunión sea plena, y harás todo lo que sea necesario desde tu lado, para que eso suceda siempre que haya disposición de hacer lo que sea necesario desde el lado humano. Dios mío, esta noche oro por quien está cargando con el peso de haber perdido batallas espirituales en el pasado, con el peso de haber intentado resistir al enemigo y haber caído, de haber declarado victoria y luego haber experimentado derrota, de haber creído que una situación estaba resuelta espiritualmente y haber visto que regresó con más fuerza, de haber orado con convicción por algo y haber visto que la situación empeoró en lugar de mejorar, de haber acumulado experiencias de lo que sintió como fracasos espirituales que dejaron una sensación de que quizás no tiene la autoridad suficiente, que quizás hay algo en su vida que impide que sus oraciones produzcan el efecto que deberían, que quizás otros pueden ejercer autoridad espiritual efectiva, pero él no puede por razones que no entiende completamente. Padre, esta noche sana esa herida de las batallas perdidas. Primero que todo, con la verdad de que en Cristo la guerra ya fue ganada, y que lo que experimentó como derrotas parciales no cambia el resultado final de la guerra que ya fue decidido en el Calvario. Segundo, con la verdad de que la guerra espiritual es un proceso de aprendizaje, y que incluso los más grandes guerreros espirituales de la Biblia tuvieron momentos de fracaso y de confusión y de retroceso antes de alcanzar la madurez en la autoridad espiritual. Tercero, con la verdad de que la autoridad espiritual en Cristo no depende de la perfección personal, sino de la posición en Cristo, y esa posición no la determina el rendimiento sino la gracia, y quien está en Cristo tiene toda la autoridad que necesita para resistir al enemigo con éxito. Que quien está escuchando esta oración se levante esta noche de las derrotas pasadas con la perspectiva correcta, no con la amargura del que perdió, sino con la sabiduría del que aprendió, no con el desánimo del que fue vencido, sino con la determinación del que sabe que el resultado final de la guerra ya está decidido a su favor y que cada batalla que parece perdida es en realidad un paso en el proceso de madurez que lo está preparando para la victoria mayor que está llegando. Señor, esta noche intercedo por la protección de la visión y del sueño que Dios puso en el corazón de quien está escuchando esta oración, porque el enemigo sabe que una persona con una visión clara de lo que Dios le llamó a hacer es una persona peligrosa para el reino de las tinieblas, y por eso ataca específicamente la visión, intenta oscurecerla, intenta reducirla, intenta contaminarla con el veneno de la comparación y del desánimo, intenta hacer que parezca imposible, o que ya pasó su tiempo, o que era solo un sueño personal, y no una visión de Dios. Intenta producir tanto cansancio y tanta frustración
alrededor de la visión, que, eventualmente la persona la suelta no porque haya decidido conscientemente abandonarla, sino porque ya no tiene fuerzas para sostenerla. Esta noche aviva la visión de quien está escuchando esta oración. Que lo que fue oscurecido por los ataques vuelva a brillar con la claridad y la intensidad con que fue dado originalmente. Que lo que fue reducido por el desánimo vuelva a su tamaño original, que es el tamaño que Dios le dio, y que siempre fue más grande de lo que el hombre pensaba que era posible. Que lo que fue contaminado por la comparación sea purificado y devuelto a su esencia original, que es única e incomparable con cualquier otra visión, porque fue diseñada específicamente para esta persona, con sus dones únicos y su historia única, y su posición única en el cuerpo de Cristo. Que la visión avivada esta noche produzca una energía renovada para avanzar hacia su cumplimiento. Una fe renovada de que es posible porque el que la dio es más que capaz de hacerla cumplir. Una determinación renovada de no soltar lo que Dios dio, aunque el proceso sea más largo y más difícil de lo que se esperaba cuando la visión llegó por primera vez. Porque las visiones que Dios da siempre cuestan más de lo que se anticipa, pero también producen más de lo que se espera. Y el día en que se ven cumplidas hace que todo lo que costó haya valido la pena completamente. Padre, en este momento de la oración quiero que quien está escuchando haga una declaración final de autoridad espiritual sobre su vida. Que en el nombre de Jesús declare lo siguiente. Declaro que soy hijo del Dios Altísimo, y que en ese nombre tengo autoridad sobre todo el poder del enemigo. Declaro que la sangre de Jesús me cubre completamente, y que el enemigo no tiene acceso a lo que esa sangre ha cubierto. Declaro que toda envidia lanzada contra mi vida es destruida ahora mismo en el nombre de Jesús. Declaro que todo ataque espiritual contra mi propósito, mis relaciones, mis finanzas, mi salud y mi familia es neutralizado por el poder del Espíritu Santo que habita en mí. Declaro que las cadenas que el enemigo intentó poner sobre mi vida son rotas por la autoridad de Cristo que se hizo maldición por mí, para que yo recibiera la bendición. Declaro que las puertas que el enemigo cerró son abiertas por la mano de Dios que abre y ningún hombre cierra. Declaro que los sueños que el enemigo intentó destruir son resucitados por el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Declaro que camino en victoria, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Declaro que esta noche duermo en paz bajo la cobertura del Altísimo, y que mañana despierto victorioso porque el Dios que pelea mis batallas nunca pierde. Esas palabras son decretos en el mundo espiritual. Esas palabras son espadas que cortan las ataduras y disipan las tinieblas y abren caminos donde el enemigo había puesto bloqueos. Esas palabras declaradas con fe en el nombre de Jesús activan el ejército angelical que está esperando instrucciones para moverse a favor de los hijos de Dios, que ejercen su autoridad en Cristo, con convicción y con fe genuina. Gracias, Padre, por esta noche extraordinaria de guerra espiritual y de victoria declarada y establecida. Gracias porque en ti siempre triunfamos. Gracias porque la sangre de Jesús sigue siendo poderosa. Gracias porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias porque los ángeles de Dios están en posición y están cumpliendo su misión de guardar a tus hijos en todos sus caminos. Gracias porque mañana al despertar habrá evidencias de la victoria espiritual que se ganó esta noche, que se van a ir manifestando en lo natural en los días que vienen. Porque lo que se ata en la tierra es atado en los cielos, y lo que se desata en la tierra es desatado en los cielos. Y esta noche se ató todo lo que había que atar, y se desató todo lo que había que desatar en el nombre de Jesús, que es el nombre, sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas noches, Hijo de Dios. Buenas noches, hija de Dios. Duerme en paz esta noche. Los ángeles de Dios están de guardia. La sangre de Cristo cubre tu vida entera. El poder del Espíritu Santo llena cada espacio de tu existencia. Ningún arma forjada contra ti prosperará esta noche, ni ninguna noche que venga. Ningún ataque espiritual puede tocarte mientras estás bajo la cobertura del Altísimo.
Ninguna envidia tiene poder sobre las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Duerme profundo. Descansa completamente. Y mañana despierta victorioso, victorioso, victoriosa, sabiendo que el Señor de los ejércitos pelea por ti, y Él nunca pierde una batalla. Amén, y amén, y amén. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Jehová de las batallas, aquí estamos una vez más en tu presencia, porque la noche sigue siendo tuya, y la batalla sigue siendo tuya, y la victoria sigue siendo tuya, y nosotros seguimos siendo tuyos, completamente tuyos, cubiertos por tu sangre, guardados por tus ángeles, sostenidos por tu poder, amados por tu corazón, que nunca deja de latir por cada uno de sus hijos, que nunca deja de interceder por los que están bajo su cobertura, que nunca deja de trabajar en lo invisible para producir lo que necesitan en lo visible, que nunca deja de pelear las batallas que sus hijos no pueden pelear solos, que nunca deja de abrir caminos donde el enemigo puso bloqueos, que nunca deja de restaurar lo que el enemigo intentó destruir, que nunca deja de cumplir lo que prometió, aunque el tiempo parezca largo desde la perspectiva humana limitada, que no puede ver todo lo que está siendo preparado en lo invisible para manifestarse en lo visible en el momento exacto que tú determinaste antes de la fundación del mundo, cuando ya tenías el plan completo para la vida de quien está escuchando esta oración, y ese plan era bueno, es bueno, será bueno, porque eres el Dios que no hace planes malos para sus hijos, sino planes de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza que el enemigo no puede cancelar ni retrasar indefinidamente, porque lo que Dios determina sucede en el tiempo que Él fija, y ninguna fuerza del infierno puede impedirlo. Esta noche, Señor, quiero interceder por quien está cargando con el peso de sentirse espiritualmente expuesto y sin cobertura, con la sensación de que las protecciones espirituales que debería tener no están completamente activas, de que hay brechas en la muralla de protección que el enemigo está aprovechando, de que falta algo en su vida espiritual que está creando vulnerabilidades que no sabe exactamente cómo cerrar, de que, a pesar de orar, y de creer y de buscar a Dios, los ataques siguen llegando con una consistencia que hace preguntar si hay algo que no está haciendo correctamente, si hay algún área de obediencia pendiente que está manteniendo la cobertura incompleta, si hay alguna brecha que necesita ser identificada y cerrada antes de que la protección sea completa. Padre, esta noche cierra toda brecha en la muralla de protección de quien está escuchando esta oración. Si hay áreas de desobediencia que están creando vulnerabilidades espirituales, que el Espíritu Santo las traiga a la conciencia con claridad y con gracia para que puedan ser atendidas. Si hay relaciones que están creando brechas porque hay lazos con personas cuya influencia espiritual está contaminando la cobertura, que haya el discernimiento para identificarlas y la valentía para establecer los límites correctos. Si hay prácticas o hábitos que están debilitando la posición espiritual, que haya la convicción y la gracia para cambiarlos, y donde la brecha no sea resultado de algo que se pueda identificar claramente, sino simplemente el resultado del ataque del enemigo que busca producir una sensación de vulnerabilidad, aunque la cobertura real esté completa, que esa mentira sea expuesta y que la certeza de la protección divina sea restaurada, porque quien está en Cristo tiene una cobertura que no depende de su perfección, sino de la perfección de Cristo, que es la cobertura real. Señor Jesús, esta noche oro por la activación del discernimiento espiritual de quien está escuchando esta oración, porque la guerra espiritual efectiva requiere discernimiento, requiere la capacidad de distinguir lo que viene de Dios de lo que viene del enemigo, de reconocer las estrategias del enemigo antes de caer en ellas, de identificar las influencias espirituales negativas antes de que produzcan su efecto destructivo, de percibir la presencia y la actividad espiritual en el ambiente de manera que se pueda responder apropiadamente. Ese discernimiento es un don del Espíritu Santo que puede ser desarrollado y agudizado a través de la oración y de la intimidad con Dios. Y esta noche pedimos que sea activado y agudizado en la vida de quien está en esta batalla. Que el Espíritu Santo active el discernimiento espiritual de quien está escuchando esta oración a un nivel que no había tenido antes. Que pueda reconocer las estrategias del enemigo más rápidamente. Que pueda identificar las influencias espirituales negativas en las personas y en los ambientes antes de que produzcan daño.
que pueda distinguir la voz de Dios de la voz del enemigo, que a veces se disfraza de ángel de luz, que pueda percibir las aperturas de puertas espirituales antes de que estén completamente abiertas y cerrarlas con autoridad antes de que el enemigo las aproveche. Que ese discernimiento agudizado sea una herramienta poderosa en la guerra espiritual que convierta a quien lo tiene de blanco reactivo, que responde a los ataques después de que han producido su efecto en guerrero proactivo, que identifica y neutraliza los ataques antes de que lleguen a su destino. Dios mío, esta noche intercedo por la protección de la paz de quien está escuchando esta oración, porque la paz es una de las primeras víctimas de los ataques espirituales. Es lo que el enemigo ataca primero porque sabe que una persona sin paz es una persona que no puede pensar claramente, que no puede tomar buenas decisiones, que no puede orar con efectividad, que no puede relacionarse bien con los demás, que no puede avanzar en su propósito con la confianza que requiere el avance, que no puede descansar y restaurarse adecuadamente para el día siguiente. Y por eso el enemigo invierte tanto esfuerzo en robar la paz, en producir ansiedad y preocupación, y miedo y agitación interna, que impiden que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda hacer su trabajo de guardar el corazón y la mente en Cristo Jesús. Esta noche decreto que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es restaurada sobre la vida de quien está escuchando esta oración, que toda estrategia del enemigo para robar esa paz es destruida, que toda fuente de ansiedad que no tiene origen natural sino espiritual, es cortada en el nombre de Jesús, que toda agitación interna que fue producida por ataques espirituales es calmada por la presencia del Espíritu Santo que produce paz como uno de sus primeros frutos. Que el corazón que ha estado agitado encuentre esta noche el ancla de la paz de Dios, que no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios, que no cambia, y que esta noche está aquí produciendo paz donde había tormenta, y calma donde había caos, y certeza donde había confusión. Padre, esta noche quiero orar por algo que es fundamental en la guerra espiritual, que es la gratitud y la alabanza como armas. Porque Josafat no envió guerreros al frente de batalla, sino cantores que adoraban a Dios, y cuando comenzaron a cantar y a alabar, Dios puso emboscadas contra los enemigos de Judá, y fueron derrotados. Porque Pablo y Silas no lloraron en la prisión, sino que cantaron himnos a medianoche, y un terremoto sacudió los cimientos de la prisión, y las puertas se abrieron, y las cadenas se soltaron. Porque la adoración y la gratitud no son solo respuestas emocionales a las circunstancias, sino armas espirituales que liberan el poder de Dios, de maneras que la oración peticionaria sola no siempre puede producir. Esta noche activa en el corazón de quien está escuchando esta oración el espíritu de adoración y de gratitud en medio de la batalla. No una adoración forzada que finges que todo está bien cuando no está bien, sino la adoración genuina que dice, aunque las circunstancias digan derrota, mi espíritu dice victoria, porque confía en el Dios que ya ganó la guerra. Aunque la situación diga escasez, mi boca dice provisión, porque confío en el Dios que suple toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Aunque el cuerpo diga enfermedad, mi corazón dice sanidad, porque confío en el Dios que por sus llagas soy curado. Aunque el enemigo diga que el destino está bloqueado, mi espíritu dice que las puertas se abren porque confío en el Dios que abre y ningún hombre cierra. Que esa adoración guerrera suba esta noche como un fragante incienso ante el trono de Dios, y que produzca como produjo en el tiempo de Josafat y en el tiempo de Pablo y Silas, una intervención divina que cambie lo que ningún esfuerzo humano ha podido cambiar, que abra lo que ninguna estrategia humana ha podido abrir, que destruya lo que ninguna resistencia humana ha podido destruir, porque cuando la adoración sube el poder de Dios baja, y cuando el poder de Dios baja, nada puede seguir igual, nada puede seguir cerrado, nada puede seguir en las manos del enemigo porque, donde Dios se manifiesta en respuesta a la adoración genuina de sus hijos, el enemigo tiene que retroceder, tiene que soltar lo que retenía, tiene que abrir lo que había cerrado, tiene que devolver lo que había robado. Señor, mientras quien está escuchando esta oración va entrando en el descanso de esta noche, que los ángeles de guardia estén especialmente activos, que formen un perímetro alrededor del lugar donde duerme, que ninguna presencia espiritual oscura pueda penetrar, que vigilen cada entrada y cada salida espiritual,
que intercepten todo mensajero del enemigo que intente aproximarse durante las horas de la noche. Que los sueños sean protegidos y sean o de paz profunda o de revelación divina. Que el cuerpo descanse completamente sin la tensión que los ataques espirituales producen. Que la mente descanse completamente sin el ruido que el enemigo introduce durante el sueño. Que el espíritu se renueve completamente en la presencia de Dios, que es accesible incluso durante el sueño, para el espíritu del creyente que está rendido a Él. Que esta noche de sueño sea el final de una temporada de ataque intenso, y el comienzo de una temporada de avance, y de cosecha, y de cumplimiento de lo que ha estado esperando ser cumplido. Que mañana al despertar haya una sensación real de que algo cambió, de que la atmósfera espiritual está diferente, de que los bloqueos comenzaron a ceder, de que las puertas comenzaron a abrirse, de que la provisión comenzó a fluir, de que las relaciones correctas comenzaron a aparecer, de que el propósito comenzó a avanzar con una velocidad y una facilidad que no estaba antes de esta noche de oración y de guerra espiritual, donde se paró en la brecha y se reclamó todo lo que el enemigo había intentado robar y se declaró sobre la vida la victoria que ya fue ganada en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por esta noche extraordinaria de guerra espiritual y de victoria establecida. Gracias porque en ti siempre triunfamos. Gracias porque la sangre de Jesús sigue siendo la cobertura más poderosa que existe. Gracias porque los ángeles de Dios están en posición. Gracias porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias porque lo que se ata en la tierra es atado en los cielos, y lo que se desata en la tierra es desatado en los cielos, y esta noche todo fue atado y todo fue desatado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas noches, Hijo de Dios. Buenas noches, hija de Dios. Duerme en paz esta noche. Los ángeles de Dios están de guardia. La sangre de Cristo cubre tu vida entera. El poder del Espíritu Santo llena cada espacio de tu existencia. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Ningún ataque espiritual puede tocarte. Duerme profundo. Descansa completamente. Mañana despierta victorioso, victoriosa, porque el Señor de los ejércitos pelea por ti y Él nunca pierde. Amén y amén y amén.